Ha vuelto a la acción, el francés parece recuperado y podrá jugar el domingo en el Villamarín. Con todo ello y con especial atención hoy a la Peñagolosa Trails, que arranca mañana en la capital de La Plana, al Masters de Augusta con Sergio García y José Le Ballester, al Gran Premio de Qatar donde estará García Dols, el de Burriana y al Peñíscola, supercampeón de la Comunitat. Esto es Ser Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Jueves 10 de abril de 2025, levantamos la persiana de una nueva edición de Ser Deportivos y lo hacemos hoy con la resaca de uno de los días más importantes de la historia reciente del Club Deportivo Castellón. La entidad, ya lo sabéis, presentó ayer el proyecto para su futura ciudad deportiva, un proyecto ambicioso, un proyecto a lo grande que va a situar al club a la vanguardia del progreso deportivo con una ciudad deportiva de alto nivel. 120.000 metros cuadrados en los que se van a construir 8 campos de fútbol, entre ellos un mini estadio para el filial y para el femenino con una capacidad más o menos de entre 1.000 y 2.000 espectadores. Un proyecto que lleva in situ un edificio de 3 plantas al que se sumarán provisionalmente los módulos prefabricados que ya utiliza el club, además de una zona comercial y 2 zonas de aparcamiento. Terrenos situados, ya lo sabéis, en la urbanización La Coma, justo enfrente del campo de golf del Mediterráneo, que se ha comprado a la propiedad Mediterráneo Golf de la familia García por unos 2 millones de euros. Una zona ya dotacional deportiva del municipio de Borriol, que es donde se va a situar esta ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que pretende estar acabada en una temporada y media, aunque el primer equipo ya va a estar trabajando, si no pasa nada, en esta nueva instalación el próximo mes de julio. Una ciudad deportiva de primer nivel que le va a permitir al club dar el salto de calidad que tanto necesita. Alberto González es el director general del Castellón. El hecho de que tengamos una ciudad deportiva con todos los campos juntos, con todos los servicios centrales que tienen que tener los jugadores, juntos, trabajando en la misma dinámica, y para qué engañarnos, que los chavales que entran en la academia se puedan ver que en algún momento van a estar en esa pradera de fútbol profesional, me parece que puede ser seguramente el paso más importante en la historia reciente del club, por descontado, sobre todo viendo el pasado reciente. Pero a nivel, hablando puramente profesional, es el salto que necesitas si quieres tener esa continuidad como equipo élite. Vale, de repente los números yo creo que son un disparate en comparación a lo que podíais pensar hace 5 o 6 años que podíais ver en esa columna de activos. Una concesión activada 50 años que nos ha dado la vida en este salto a segunda división por lo que ha representado en patrimonio, y ahora incorporamos unos terrenos y luego cuando se vaya construyendo la activación de la construcción. Pues sí, en esa parte aburrida de la vida es una maravilla. Pero la realidad es que donde de verdad lo vamos a ver es en el día a día. Bueno, pues en el día a día, dentro de poquito tiempo, empezaremos a disfrutar de esa ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que esta mañana ya han empezado allí los trabajos con el desbroce de los terrenos y la tala del arbolado. Pues así han empezado a trabajar las máquinas en un proyecto, desde luego, que nos hace muchísima ilusión. Raúl Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Juan Vigraney, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ale Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Xavi? Juanvi, ya tenemos proyecto de nueva ciudad deportiva. Bueno, la verdad es que es un hito histórico, es un acontecimiento que los que ya tenemos unos cuantos años, pues no ni lo hemos visto ni lo podíamos imaginar. Y bueno, pues la verdad es que será una herencia tremenda, ¿no? Para Castellón, para la gente, para los aficionados, para los chavales que empiecen. Y creo que es un tema muy importante de cara a la consolidación, ¿no? Como equipo en el tema profesional, porque con unas instalaciones así, aunque creo que tardaremos un poco en verlas, ¿no? Pero que está ahí, ya se empieza, pues marcará un hito en la preparación, en el tema de la cantera, en el tema de los chavales, todo lo que rodea, engloba al fútbol. Pues yo creo que es muy importante, y pensar que a mí lo que me hace un poco de gracia que venga una persona de fuera que tenga que hacer esto, cuando en 100 años de historia no ha habido nadie de este pueblo o esta ciudad, me gusta llamarlo pueblo, que en este pueblo ni alrededores nadie se ha atrevido a hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que agradecerle al presidente lo que ha hecho.
Y me gustaría matizar simplemente que yo no entiendo cómo ayer, aunque estuviera sancionado, yo entiendo que le pueden sancionar deportivamente. Ahora hablaremos, no, pero, Juanvi, de eso. pero digo simplemente porque no pudo hacer la presentación, porque tú puedes estar sancionado en el tema deportivo. Ahora ¿no? hablaremos de eso, Juanvi, Ya. que tenemos ese tema también encima de la mesa. Raúl, ¿quién nos lo iba a decir, no? Si miramos hacia atrás, ya no te digo cuando estábamos en tercera división, David Cruz, Miralles, Jiménez, Castellnou. ¿Quién nos iba a decir que un montón de años después el Castellón en segunda, luchando por la permanencia, pero con un proyecto, con una base sólida y con una ciudad deportiva que se está empezando a construir ya? Sí, no, lo que está claro es que, fíjate, permite ver el fútbol hasta un poco elevarte por encima de la clasificación. Dice, bueno, puede salir mal, espero que no, yo no veo el equipo para bajar, pero bueno, podría salir mal, pero el proyecto va a seguir adelante, sabemos que va a seguir adelante, que va a continuar esto, ¿no? Y te da en ese sentido estabilidad también como aficionado. Y luego, por supuesto, va a ser una herramienta, esperemos que bien utilizada, no como el VAR, pero va a ser una herramienta fundamental para el crecimiento del Club Deportivo Castellón, para su colocación en un sitio que siempre ha habido vocación. El Castellón ha sido un equipo que ha cuidado la cantera, que ha obtenido resultados de cantera. Ya hace tiempo que no veíamos nada, y eso se conseguía con 2 campos que no eran ni siquiera del Club Deportivo Castellón, y no había ni aparcamiento, que se invadía la calzada de la carretera de Alcora para aparcar, y de toda la vida se ha atendido mucho, ha sido un foco de atracción para personas que vivían en estas comarcas y un poquito más allá, porque el sur de Tarragón también se controlaba muy bien. Y bueno, pues esperemos recuperar esa tradición y que esta ciudad deportiva sea algo que invite a la gente, al chaval que está jugando, y dice, me cachis la mar, que voy a ir allí, que hay una pradera de fútbol profesional, que yo estaré aquí todavía, pero a ver si salto la valla y me pongo ahí. Yo creo que sí, que va a ser una gran herramienta. La de ayer fue una noticia grande, un hito para la historia del Club Deportivo Castellón, a la altura de cuando se anunció que se iba a construir el campo del Sequiol. Por ejemplo, Alex, hay que valorar lo que esto significa, ¿no? Los tiempos, el trabajo que se ha hecho en la sombra con Bob Bulgaris, con Alberto González, los 8 campos, el edificio, el mini-estadi, los 2 parkings, la zona comercial. Es que está incluso a años luz de la ciudad deportiva Faxa, pero años luz. Y si recapitulamos un poco, pues hay que ver que Bulgaris fue pues criticado, había muchos interrogantes cuando llegó, era un inversor que venía de fuera. Aquí lo hablábamos y lo hemos comentado mucho en las tertulias, que habían dudas de cuando viene un inversor de fuera, de si va a entenderse con el club, con la ciudad, si va a entenderse con el ayuntamiento, y al final ha ido superando etapas, ha ido cumpliendo plazos, y para mí, en lo que yo conozco la historia del Club Deportivo Castellón, en mis 25 años que tengo, para mí es la noticia más importante de la historia del Club Deportivo Castellón. Ya lo estaba siendo un atractivo para los jugadores, como decía Raúl, porque además ven que hay una profesionalización detrás, pero el salto de calidad que das teniendo una ciudad deportiva, teniendo 8 campos disponibles. Si no me equivoco, creo además que la academia no va a tener una academia para los propios jugadores, sino que van a estar en Castellón viviendo y demás. La residencia, ¿te refieres? Sí, ya ha confirmado Alberto que en principio no es algo que hayan tomado como esencial, y que en ese sentido tal vez plantean más que sigan de alquiler en algunos pisos en Castellón y que luego vayan subiendo la ciudad deportiva, pero no se descarta tampoco a largo plazo. Pero, y que veo bien realmente, o sea, es que para qué vas a hacer esa inversión teniendo aquí diferentes puntos, diferentes residencias, donde te puedes desplazar fácilmente y no haces la inversión de tener personal allí que esté 24 horas pendientes de los jóvenes que vivan allí. Yo creo que es un salto brutal. Yo creo que el Castellón, esto es un antes y un después, yo creo, en la etapa Bulgaris. Si alguno tenía alguna duda de que Bob podía saltar del proyecto, saltar del barco en algún momento, estamos viendo que no. O sea, que va en serio, que la inversión es importante y que es una de las noticias pues que tiene que tener a todo el aficionado al Castellón más contentos. Luego ya a nivel deportivo, yo creo que ayudaría mucho a salvarse, y todo pasa por ahí. O sea, yo creo que el Castellón tiene que estar la temporada que viene en segunda, y esto se ha hecho en ese camino, en ese sentido. Y a partir de ahí, pues crecer y esperar que jugadores importantes, cuando antes valoraban otras opciones, pues acaban llegando aquí. No quiso Alberto hablar de cifras, porque no quería que esas cifras luego se pudieran ver incrementadas pues con el paso del tiempo, pero sí que sabemos que la compra de los terrenos son 2 millones de euros, que el Castellón además ahora va a tener esa propia ciudad deportiva, va a tener, como decía el propio director general, la concesión de Castalia 50 años. Está claro, Juanvi, que algo está cambiando en el Castellón y para bien en ese sentido, ¿no?
Bueno, lo que está cambiando es que estamos viendo un club absolutamente profesional, ¿no? Y eso es clave y es importante. Lo que comentaba Alex, esto es muy bonito, pero yo creo que la guinda es que el Castellón se quede en segunda, porque si no va a ser un palo tremendo. O sea, vas a tener o contar con unas instalaciones yo diría, prácticamente de primera división, con un equipo que estuviéramos en primera federación, ¿no? Entonces, esperemos que eso no ocurra. No es fácil, pero esperemos que no ocurra. Y bueno, pues lo otro estamos hablando de un salto muy importante en todos los aspectos, que creo que redundará no solo en Castellón ciudad, sino en la provincia, con el nombre del Castellón en primera línea, y que, bueno, pues esto hará que muchos jugadores se planteen también, a lo mejor no ir a otros clubes y pensar que se pueden quedar aquí, gente de aquí me refiero, que se van a otros equipos por muchas circunstancias, pero que creo que con el cambio se demostrará que pueden perfectamente quedarse en Castellón, gente de Castellón y alrededores, venir a Castellón. Son las 3:31, hacemos una pequeña pausa, minuto y medio, seguimos hablando del Club Deportivo Castellón. Entre otras cosas, el tema que ya anticipaba Juanmi Granell, el por qué Bob Bulgaris no pudo estar presente en esa presentación de la nueva ciudad deportiva. Después de años iluminando vuestros hogares, el 30 de abril, Lámparas Julián apaga definitivamente su luz. Y para despedirnos a lo grande, liquidamos todo nuestro stock a precios que no podrás creer. No dejes pasar esta oportunidad única. Aprovecha descuentos increíbles hasta el 30 de abril. Calle Aranda, Polígono Autopista Ronda Sur, Castellón o en lamparasjulián.com. Lámparas Julián, últimas ofertas, no te lo pierdas. Viajar es un placer y el Maxi Rent lo sabemos. Por eso te ofrecemos autocaravanas y vehículos de alquiler en Castellón. Y también puedes reservar online en calle Montanejos 46 de Castellón y maxirent.es. Descubre les coves de San Josep en la Vall d'Uixó. Embárcate por una travesía única por el río subterráneo más largo de Europa. Sumérgete en un mundo de formaciones rocosas milenarias. Vive una aventura emocionante en el corazón de la tierra. Entradas online en www.lavallduixó.es. Siglo XXI. Piso. Vendido. Terreno. Vendido. Apartamento. Vendido. Vendemos tu casa en menos de 45 días. Encuéntranos en Villarreal, en @consultoría siglo XXI y siglo21.online. Siglo XXI. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Bueno, continuamos en Ser Deportivos, hablando con Raúl Pascual, con Juanmi Granell y con Alex Rodríguez, y ahora sacamos a colación uno de los temas que ya Juanmi había puesto encima de la mesa, y es que la presentación de la ciudad deportiva la tuvo que llevar a cabo el director general del club, Alberto González, porque la Federación Española de Fútbol ha inhabilitado durante 15 días al presidente Bob Bulgaris por bajar al terreno de juego y decirle al colegiado que lo que había visto en el partido ante el Albacete era una jodida vergüenza. Eso es textualmente lo que le dijo con más o menos vehemencia Bob Bulgaris. Y se le dejó, por cierto, muy claro por parte de la Federación. La Federación comunica al club, 1 hora y media aproximadamente antes, que no puede estar Bob Bulgaris en este acto y que si estaba, se arriesgaba además a incumplir la sanción y por tanto la inhabilitación podía subir de 1 a 5 años. Evidentemente Bob Bulgaris no quiso complicarse la vida. Cuidado, podía haber retrasado la presentación 20 días y se acabó y las obras haber empezado igual, pero estaba todo montado, todo el mundo convocado y por eso se llevó a cabo esta presentación. Juanvi, la verdad es que yo también me quedé alucinado, no sé si jurídicamente tiene sentido o no. Está claro que la reglamentación dice que el CTA te puede sancionar económicamente y te puede inhabilitar, pero yo creo que es la primera vez que hemos visto algo así en el fútbol español. Para mí es la primera vez. Bueno, a ver, partimos de la base de que lo que creo que lo comentamos el otro día, de lo que hizo el presidente, bajar al terreno de juego y decir esas palabras sobran y está fuera de contexto. O sea, por más que el árbitro no estuviera bien, como representante de una entidad, eso sobra, ¿vale? Quitando ese apartado, yo entiendo que a ti te inhabilitan durante 15 días como presidente y tú pues no puedes ostentar ciertas cosas en representación del club. No puedes ir a la liga, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues pero vamos, no puedes ir a la liga, a alguna reunión, una serie de cosas. Pero, a ver, un tema, la presentación de la ciudad deportiva es un tema, digamos, privado, es un tema que no tiene nada que ver con el partido de fútbol ni con absolutamente nada. Entonces, a mí me parece absurdo. Lo que pasa es que la federación y muchas veces el comité de árbitros hace cosas absurdas y esto es una
una cosa como el VAR absurdo, ¿no? Es decir, que ¿por qué demonios una persona que está inhabilitada, o sea, no puede presentar en una rueda de prensa pues un sueño para la afición de Castellón? Entonces no tiene ningún sentido. O sea, yo es una cosa que creo que aquí, si lo han enviado y por lo que comentas, te han comentado del club que han recibido una citación, un escrito, vamos, alguien se ha pasado de 3 pueblos y se ha pasado de frenada y ha cometido un acto absolutamente, yo creo que improcedente, no sé si jurídicamente corresponde, pero que no tiene ningún tipo de sentido. Raúl, ¿habías visto alguna vez una situación así? Yo en 20 años, desde luego, no. Y preguntando en Madrid, así a primer golpe de vista, tampoco. A ver, ¿en qué consiste la inhabilitación de un presidente? Porque claro, un presidente... Pues yo creo que el club no lo sabía y la federación en gran medida tampoco. No lo sabía nadie. Entonces, para empezar, es una sanción ridícula. Sí, desde Lo luego. que está mal es la reglamentación. En estos casos lo que hay que hacer, o te pones serio y dices, no, tú en un año te apartas del club y... Pero ¿cómo te no van a apartar paredar? de un club Ya que es lo sé. tuyo? O sea, Ya, no ya, tiene sentido. Ya lo sé. No ya. te pueden quitar de tu empresa. Lo que yo me refiero es que o haces una sanción de verdad o lo dejas en una sanción económica, porque todo lo demás es hacer el ridículo. Pues sí. Todo lo demás es hacer el ridículo. Y dices, oye, pues has dicho jodida vergüenza, que por cierto, que eso creo que es lo único que hizo bien el señor colegiado en toda la noche. Sobre el terreno de juego parece que le dijo bilingüe, que ser yo totalmente no entiendo, bilingüe. dice que yo no entiendo inglés. Lo debió decir para que la cosa no fuera a mayores, porque luego lo ha puesto sin ninguna falta de ortografía, todo perfecto. Raúl, inglés sabía. Arbitrar no lo sí, sé, sí. pero inglés lo controlaba. Los árbitros de primera y segunda saben inglés, ¿eh? Vale. Pues entonces lo hizo muy bien al decirle a Bulgaris que no entendía inglés para que la cosa no fuera a mayores. Pero en fin, al final dices 15 días pero bueno. Es una tontería, mete una multa, si quieres una multa más gorda, si está mal, que yo estoy, o sea, no lo he dicho al principio, pero la intervención de Bulgaris sobre el terreno de juego sobraba, no pintaba nada por ahí, pero luego a partir de ahí, o está mal la norma, o el señor juez único competición o quien ponga esta, no sé, vale, pues venga, no Ya os digo yo, Bulgaris no ha dado la rueda de prensa. Que y desde que el club yo pensaba que les había sentado especialmente mal y a mí la palabra que me trasladan es indiferencia. De risa. Indiferencia absoluta, se la han tomado a risa. Evidentemente, pues bueno, no pudo presentarlo Bob, lo presenta Alberto. Yo creo que de cara a la galería, yo si hubiera sido Bob, a mí me hubiera sentado muy mal, sinceramente. Pero bueno, lo que me trasladan es eso, indiferencia y no querer complicarse la vida con pleitos e historias. Es que es como si fuera una rabieta, Xavi, como, ¿sabes? Como que han decidido, pues ahora tú no presentas un evento claro, pero privado. Como vienes con los horarios, vienes Sí, de los arbitrajes, claro. ahora te quitan la presentación, al final ya dices, bueno, pero ¿esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? Que repito, una cosa no quita la otra y aquí estamos todos de acuerdo en que lo que hace Bulgaris no está bien. Bajar al campo y hacer eso no está bien porque esto lo vemos en Grecia y en este tipo de campos Y en Turquía, donde sí. siempre el fútbol va a otro ritmo. Pero aún así, que es que lo que decimos es que es una noticia de tu empresa, de privada, o sea, que vas a presentar tú. Sin sentido. Por cierto, otro de los temas candentes que hemos conocido hoy y que ya no tiene nada que ver con la ciudad deportiva y con Bob Bulgaris directamente y la Federación Española es que el Club Deportivo Castellón ha empezado a comunicar a los abonados que han faltado a 7 o más partidos y no han liberalizado su asiento, esto hay que recalcarlo, que van a causar baja, que les van a retirar el carnet. Son, me dicen desde el club, 86 socios en total. Una medida que sí que es verdad, que venía reflejada en las condiciones generales para facilitar el acceso al abono del Club Deportivo Castellón. Juanvi, yo sé que a ti esto te ha sentado bastante mal. Bueno, yo lo dije en una asamblea de compromisarios, bueno, de accionistas, perdón, y ahí también comentó, el director general me comentó que no tenía razón, que ellos tenían su forma de entender el tema y que, bueno, pues que no había lugar. Bueno, yo no lo entiendo. Yo la verdad es que no lo entiendo por una razón, porque, a ver, si una persona no puede ir por algún motivo, está claro que lo puedes liberar, una serie de circunstancias. Hay gente mayor, yo tengo donde estoy en la parte de tribuna, pues hay unas personas bastante mayores que bueno, pues cuando hace frío, estos partidos que hemos estado bien, tal, pues no vienen. Sí que es cierto que podrían sus hijos, sus nietos liberarlo, pero bueno, tienes que ir a alguien conocido. O ir a alguien conocido. Que sea de la misma franja de edad. Claro. Pero, bueno, claro, no puede ir alguien de 5 años, pero puede ir alguien entre 18 y sí, pero yo lo que veo es que, a ver, aquí estamos hablando de que hay gente, por ejemplo, yo tengo una sobrina que es abogada, que está en Madrid, y yo la hice socia desde que nació.
O sea, igual que mis hijos son socios desde que nacieron, que a mi hija, por cierto, me equivoqué. En lugar de darla de alta en el juzgado, pues la di de alta en el Castellón y se me pasó. Y bueno, tú primero no vale el carnet de Castellón. No, yo pensaba que valía, pero no. A los cabos de 15 días me enteré que había que darla de alta en el tema el registro civil, y fue un desastre. Pero bueno, lo digo porque, anécdota aparte, yo entiendo que debería de subir, o sea, para la persona que no va, pues bueno, pues a lo mejor puedes hacer un incremento. Es decir, que usted no va a ir durante tantos partidos, pues se calcula y le puede subir. Pero a mí que yo, por ejemplo... Yo creo que el Castellón esto lo hace porque lo que quiere es que se llene Castalia. A lo mejor lo que habría que hacer es un carnet de simpatizante. 86 más que arreglan. Pues haces un carnet de simpatizante y le dices, oye, mire, a mitad precio, usted conserva el número, si lo que quiere es conservar el número, y tiene preferencia a la hora de comprar entradas para los partidos que quiera. Y al menos permites que la gente vaya al estadio, o el que quiera hacerse socio, porque hay gente en lista de espera, porque la hay, se puedan hacer socios. Yo no voy a defender abiertamente al club, pero tengo que entender que también se ha puesto unas condiciones y que cuando has comprado un abono sabías en qué condiciones lo comprabas. Sí, pero cuando firmas una hipoteca también sabes en qué condiciones la firmas, y a veces resulta que las cláusulas son declaradas abusivas y se anulan. Sí, eso quiere decir que lo que está en las condiciones no tiene por qué ser legítimo ni estar ajustado a derecho. Ahora yo te voy a poner un ejemplo. Te compras un coche por renting, no te lo compras, lo alquilas por renting y lo dejas en el garaje. Y al cabo de 7 semanas, sin sacarlo del garaje, te viene el concesionario y te dice, oye, trae el coche que no lo usas. Nada, que no está claro. Pues esto básicamente, según veo yo mi visión de la jugada, es así. Yo cuando adquiero un abono, estoy adquiriendo el derecho a acudir al estadio, no la obligación a acudir al estadio. No, perdona. Esa es la forma que yo tengo de ver las cosas. Puedes liberarlo. Pero puedo hacer muchas cosas y no tendría por qué no hacer eso. Es decir, es que tú, el coche que está en el garaje sin usarlo, también lo puedes dejar a tu primo. Sí, claro. Te compras una plaza, que quería por acabar yo antes, te compras una plaza de garaje en el centro de Castellón, porque vas de vez en cuando, porque eres de un pueblo, que eres de Segorbe, y bajas a Castellón a Madalena, y te compras una plaza y te gastas 25.000 euros en el centro de Castellón. Y tú vienes de Madalena a Madalena, y que llegara al Ayuntamiento de Castellón y te dijera, oiga, usted, esa plaza está vacía. Es que esa plaza usted se la... Oiga, pero yo he pagado 25.000 euros no mismo, y esa Juanmi, plaza es mía. Yo creo que aquí el club lo que tiene que hacer, y por lo que estamos hablando de esto, es porque quiere que haya más ambiente en Castalia, y porque quiere que Castalia, los abonados que tenga, vayan al campo. Yo entiendo que de esos 86, el rango de edad, imagino que será alto. Desconozco. Claro, yo es que, hablando de eso... Caso a caso, ¿eh? Claro, es que si son 86 personas que no entran, es muy fácil para gente como nosotros, como yo, por ejemplo, entrar. Yo lo libero todos los partidos porque yo soy socio, pero trabajamos también allí. Todo lo tengo que liberar todos los partidos. Son 3 minutos. Entiendo que de esas 86 personas que no van, pues o les cuesta más o tienen que hablar a su hijo o su sobrino para que les hagan todo este trámite. Pero por 86 personas, o sea, ¿vosotros creéis que en un campo que caben 15.000, que pueden ser 100 personas, se pone una norma que yo entiendo que daña? Es que el problema aquí hay que mirar el sentimiento. O sea, que no estamos hablando de una empresa X. Aquí estamos hablando de gente que desde hace 40, 50 o 60 años son socios del Castellón y que son del Castellón y que lo llevas en el corazón. Y entonces, a lo mejor, hay gente que eso no lo entiende. Pero no vas, Juanvi. No vas. Bueno, es uno de los debates que tendremos que tener más días y con más tiempo, y seguramente el lunes que viene lo hablaremos en la tertulia. Por cierto, hablando del Castellón, mira la canción que han sacado desde la inteligencia artificial. Mira. Al Castellón le robaron sin pudor y hoy les canto verdades con puro rencor. Evas, tú que hablas de fair play y de justicia, mientras tu liga presta mafia y avaricia. Al CTA, tus peones con silbato en la mano juegan con el sudor del que se matan. Esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Frente a todas estas cosas, el arbitraje, los horarios, la inhabilitación de Bob Bulgaris, la gente se ha alzado. Se ha alzado no por esta canción, es un ejemplo más, pero se ha alzado. Y lo ha hecho en base a una campaña que yo creo que ya todo el mundo conoce, que es Yo elijo creer. Una campaña a la que hoy, por cierto, se han sumado Bruno Alemán, Tonín, Tavares, Carles Salvador, Chiofi, Punisic, De Albert, Iturralde o David Cubillas. Yo también estoy convencidísimo de que nos vamos a salvar y por supuesto que estoy dentro del barco, que me sumo a la campaña de Yo elijo creer porque lo vamos a conseguir. Va a ser duro, pero seguro que lo conseguims. Pam, pam, more youth. Yo también elijo creer porque no hay motivos para lo contrario. Para empezar, porque el equipo tiene alma, el equipo no baja los brazos, el equipo lo pelea, celebra los goles como si fueran casi para ascender, y el equipo está muy metido y transmite muchísimo. Además está jugando
para tener mejores resultados de los que está obteniendo, y vamos a dejarlo ahí, y por tanto no hay ninguna razón para no creer. Elijo creer porque no hay motivos para lo contrario. Elijo creer que el Club Deportivo Castellón salvará este año la categoría y el año que viene las cosas se harán un poquito mejor. Por los que no fallan ni un domingo, por los que sueñan en albinegro, por Castellón y cada rincón de la provincia, yo, Carles Salvador, elijo creer. Hola, soc Ángel de Albert i jo crec que el Castelló se salvarà. I m'unisc a la campanya Jo elijo creer. Pampa Morellut. Estamos convencidos de que Castellón se va a salvar con nuestro apoyo, con nuestra energía, con la plantilla, con la directiva, con todo. Castellón tiene bastante fuerza, el nombre y sabiduría para hacer que se quede, y a partir del año que viene haremos lo mejor. Por tanto, yo elijo creer. Yo creo que el Castellón, y estoy convencido de que va a salvarse. Creer. Yo elijo creer. ¿Y tú, nos salvamos o no nos salvamos? Sí, hombre, que sí, hazme caso. Bueno, pues vamos a hacerle caso a Iturralde y a todos los que han mamado este sentimiento que eligen creer. Juanvi, Raúl, Alex, ¿elegís creer vosotros también o qué? ¿Cómo veis el final de temporada? Hombre, por favor. Claro, por supuesto. Pero además, ¿a vosotros nos han metido en el barco? ¿Xavi, a ti no te han metido en el barco? Yo de momento no, pero ya sabes que hay gente que me ve muy del lado amarillo. ¿Qué voy a hacer? No, a ver, si no. no me permiten subir al barco. Aquí nosotros ya sabes que tú y yo somos muy profesionales. Claro, y ya, sabemos... pero hay gente que no lo entiende. Ya, no lo entiende. Sí, sí, no, pero también hay un barco ahí en Twitter donde sí. se está No, metiendo... yo lo puse, que quería subir al barco, pero no me han puesto. Pues no tendrás tú ahí no el me pase. bajo del barco, eso sí. No, pero hay que tener un pase ahí para entrar. Juanvi, ¿tú tienes sitio en el barco? Oye, y ¿no? los que no tenemos, los que somos, nos gusta la tortilla de patata, el vino bueno antes que la Coca-Cola, esas cosas que no tenemos todas esas redes sociales, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, yo creo que puedes hacer una petición popular aquí en Radio Castellón, que te pongan una foto tuya en el barco, que igual es peor. No, no sí, sé. yo me uno también y yo creo también en el tema y espero. Yo lo veo complicado, pero creo que estoy convencido. Ya ha subido, pero con un pie solo. El segundo pie no lo ha subido. A ver, bueno, sé nadar, sé nadar. No hay problema. No hay que nadar, Pero yo sí estoy convencido. Vamos a ver, estos 8 partidos y lo que más miedo tengo es que lo complicado que tenemos contra los equipos directamente lo subamos en casa. Yo creo más en el Castellón fuera de casa que en casa este año. Raúl, dame la esperanza definitiva. Bueno, yo elijo creer, pero elijo creer porque confío en los jugadores. Es decir, va a ser mérito o demérito suyo. Se la van a jugar contra rivales directos. Si cumplen con su papel, si hacen lo que tienen que hacer, el año que viene en segunda. Es que para mí la pena es que estos 2 últimos partidos había que rascar una victoria en alguno de los dos, Cartagena o Albacete. Es que eso, espero no acordarme de estas últimas 2 semanas, pero es que lo que te viene ahora es que son 2 partidos que lo normal es que los palmes, lo normal. Y es verdad, Juanmi, que el Castellón juega bien fuera, pero es que en Santander se la están jugando. Oye, ya que estamos hablando de creer, no sé si cruzamos al otro lado del Mijares y creéis en la Champions del Villarreal. Lo digo porque ahí también hay una pelea guapa con el Athletic, el Betis, y este fin de semana precisamente en el Villamarín, Juanmi, hay un Betis-Villarreal. ¿También crees en amarillo en la Liga de Campeones? Sí, bueno, yo lo voy diciendo ya en varias tertulias de que lo que pasa es que yo esperaba que el Villarreal ganara contra el Athletic Club, ¿no? O sea, era un partido muy importante y es una lástima esos 2 puntos que se han perdido. Sigo pensando en el Athletic juega hoy, entonces yo sigo pensando que eso tiene que... Hoy también. Hoy. Sí, yo creo que estás jugándote contra 2 equipos que están teniendo un desgaste mucho mayor que el tuyo, pero que aparentemente hasta ahora no lo tienen. Yo esperaba que de alguna forma pincharan, ¿no? En la competición doméstica, pero no han pinchado. Lo del domingo fue una lástima porque era un partido clave para ganar al Athletic y bueno, ahora este domingo pues con el Betis es lo mismo, es un partido a vida y muerte, donde tienes un Betis que va en alza, la verdad es que está últimamente unos partidos se está jugando muy bien y bueno, yo sigo creyendo en el Villarreal porque estoy convencido que por plantilla y por presupuesto y por toda esta serie de no el desgaste que tiene Athletic y Betis, yo estoy convencido, ya te lo voy diciendo hace 2 o 3 meses, que yo creo que la 4ª plaza, hay un partido pendiente todavía, no nos equivoquemos, yo creo que la 4ª plaza tiene que ser el Villarreal. Alex, ¿le dará el Villarreal o qué? Yo creo que sí, y es que estaba mirando aquí la clasificación y estaba mirando las plantillas, y creo que la única que de verdad le podría competir a este Villarreal es la del Betis. Es que viene como un tiro, ¿eh? Es la única que jugador por jugador creo que le puede competir, al margen ya de lo que siempre hablamos de cómo juega Marcelino, de los defectos y los pros que tiene ese tipo de juego. Pero creo que el Betis es que viene como un tiro. El quinto va a Champions, ¿no? El quinto, bueno, al 90 y tantos %, claro. No es 100%, pero vaya, tiene pinta de que sí. Y luego ya depender de lo que pase en Conference y en Europa League, que eso también es importante, porque si ganaran, ¿no? Si ganara la Europa League un equipo español y la Conference un equipo español, entraría otro.
Sí, claro, pero bueno, lo que nos interesa es la Champions. Entrarían más a Europa, pero no entraríamos en Champions. La Champions son los 4 primeros y aparentemente todo hace indicar que será el quinto. No va a haber un sexto equipo español en la Liga de Campeones. Yo creo que se la va a jugar contra... Es que ahora mismo el Athletic está también... Últimos 4 partidos, 3 empates. Se la va a jugar contra Betis y contra Athletic. Juanvi, Peñagolosa Trails, lo tenemos a 24-48 horas. ¿Este año también estás en control de avituallamiento o cómo está el asunto? No, este año no estoy en nada. Yo ya he estado bastantes años colaborando, la he hecho 2 veces. ¿Tiempo? Pues una 9:35 y la otra 10:15. Yo hice 13:11, Juanvi. Y era joven. Yo estaba más o menos un poquito en activo todavía. Lo que pasa es que lo que se padece es precioso, ¿eh? Es precioso porque recorres toda la provincia, te das cuenta, pero lo que padeces no están los escritos, que decía el Mesías o un profeta, ¿no? Pero es una cosa preciosa que por lo menos yo aconsejo que... Yo también he hecho maratones, he hecho 3 maratones. Yo aconsejo que las personas tendrían que hacer en esta vida una maratón y una maratón y micha que decíamos antes, ¿no? Yo soy de los que acompaña, Xavi, a los de las maratones. ¿Sí? Tono Rodríguez, restaurante Mediterráneo, corrió en Nueva York. Y lo que mola es ir tú detrás ahí, sin de sufrir, paseas, ¿no? sin sufrir. Es ir a animar, ir a Borriol, ir a Les Useres. Ir en moto o en bici, ¿no? Que en moto o bici. Yo voy a salvar, Juanvi, te presalgo. Pero es otra manera de vivir carreras como la Peñagolosa Trails. Raúl Pascual, Juanmi Grané y Alex Rodríguez, un placer escucharos. No os marchéis porque nada, vuelta de pausa. Hemos quedado con Tico Cervera para hablar precisamente de lo que vamos a vivir el espectáculo este próximo fin de semana en la provincia de Castellón. Venga, hasta ahora. Siglo XXI. Piso. Vendido. Terreno. Vendido. Apartamento. Vendido. Vendemos tu casa en menos de 45 días. Encuéntranos en Villarreal, en @consultoría siglo XXI y siglo21.online. Siglo XXI. ¿Todavía crees que lo mejor es lo de fuera? En Nova Queen diseñamos, fabricamos e instalamos para ti desde aquí. Nova Queen, cocinas, armarios, baños y muebles a medida. Una primavera sin IVA en Nova Queen. Nova Queen, un lugar para descubrir. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia. ¿Pagas mucho por tu luz? ¿Siempre te llaman para hacerte ofertas? En Es Luz ni te molestamos ni te engañamos. Luz a precio de coste, sin permanencia, sin penalización. Es Luz, la comercializadora eléctrica de Castellón. Llama al 900-264-703 o entra en esluz.es. Es Luz, comprometidos con tu bolsillo. Si quieres impactar con el diseño de tu local o vivienda, en Inzon te sorprenderemos, porque realizamos proyectos integrales para espacios comerciales, tiendas, hoteles y cualquier tipo de negocio y vivienda, haciendo de tu idea una realidad. En Inzon nos encargamos de todo, desde el diseño, el interiorismo, la gestión del proyecto y seguimiento de obra hasta la entrega del espacio, para tu tranquilidad y comodidad. Inzon, haciendo sueños realidad. Inzon, Avenida Hermanos Bou, 29, Castellón. En Ares Construcciones estamos comprometidos con la excelencia. Nuestra seriedad y profesionalidad nos definen. Reformas integrales, obra nueva, negocios y piscinas. En Castellón, Ares Construcciones, acompañándote en cada paso. Visítanos en aresconstrucciones.es. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravana. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Red Piso Castellón. Valoración gratuita de tu inmueble. Empresa nacional con 250 oficinas, asesoramiento, seriedad, 16 años y una base de datos con más de 1 millón de compradores. Calle Asensi 24 y 964 74 9802. Red Piso. La seguridad de acertar. ¿Te da miedo ir al dentista? ¿Te imaginas un tratamiento sin estrés ni múltiples visitas? ¿Te pone nervioso el ruido del instrumental o duración del tratamiento? En Dental Plus tenemos la solución. Sedación consciente, método seguro y efectivo para que vivas una experiencia cómoda, sin estrés ni dolor. En una sola sesión podrás realizar tu tratamiento completo, olvidándote de la ansiedad y las largas esperas. Ven y descubre por qué cada vez más pacientes nos eligen. Encuéntranos en Instagram como Dental Plus Castellón. Dental Plus, tu sonrisa sin miedo. Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es. Flexicar, una vida, muchos cars. Luce tipazo para el verano. Pierde de 3 a 5 kilos en 3 semanas. En Centro de Adelgazamiento Ana Palacios, Villarreal.
Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección Polideportivo. Un polideportivo que viene marcado, como decíamos, por la Six Peñagolosa Trails, que celebra este sábado una nueva edición con sus dos pruebas estrella, la Marató y Mitja y la Castelló Peñagolosa, la CSP, dos carreras que son mucho más que kilómetros y desnivel, son memoria colectiva, pasión compartida y un tributo al esfuerzo humano frente a la montaña. Tico Cervera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Xavi. Ya tenemos una nueva edición a la vuelta de la esquina. La aventura arranca esta próxima madrugada del viernes a sábado. No está nada mal, ¿eh? Sí, en la aventura la tenemos ya aquí. Está todos los nervios, bueno, no solo de corredores, sino toda la organización, que llevamos meses con ello, pero y años también ya de ediciones, 26 de la MIM. Wow. Pero claro, al final siempre lo del directo y que todo salga como lo previsto y bueno, y sobre todo que disfruten corredores y los acompañantes que les siguen, que cada vez también son más. De todas maneras, Tico, tenéis que ir con la tranquilidad y la serenidad que da el hecho de que, sin ir más lejos, aunque nosotros ya lo sabíamos, la Federación Española de Atletismo le haya otorgado a la Peñagolosa Trails el título de mejor carrera de montaña nacional. Nosotros ya lo sabíamos, pero ahora tenemos el galardón. Ya, bueno, siempre va bien que lo reconozca alguien así de fuera, alguien imparcial, porque eso pues da, la verdad es que es una satisfacción, sobre todo para todas, es un reconocimiento a la organización, tú bien has dicho, y ya sabes que es una organización basada en un montón de voluntarios, de clubes que colaboran, y para ellos pues es el reconocimiento para todos, compartido con todos ellos, que no es poco. Tico, este año estaba mirando, yo no sé si habéis tenido, es verdad que cuando la prueba fue mundial hubo un cartel brutal de participación, pero mirando este año entre la MIM y la CSP, yo no sé si jamás hemos tenido un cartel. Fíjate, José Ángel Fernández Canales, Julen Calvo, Víctor del Águila, Kevin Vermolen, Mario Olmedo, gente que sabe lo que es ganar, que sabe lo que es hacer podium, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, porque tenemos prácticamente en las mujeres a las 5 primeras del año pasado, pero es que en la CSP, gente de Castellón como Dani Colomo, Cristóbal Adey, gente extranjera como el japonés Nishimura, como el ruso Tolchenko, tanto en categoría masculina como en femenina, gente que puede venir ya no solo a ganar, sino que me atrevería a decir a intentar tocar el tiempo récord, ¿eh? Bueno, lo del tiempo récord de la MIM es una cosa que Canales tiene ahí. Sí, señor. El récord lo tiene y la cosa 5:12:54, ¿me equivoco, Tico? 5:12:54. Exacto, exactamente. Entonces, que es una brutalidad. Y claro, y la satisfacción es que, bueno, todo ese cartel que has dicho, al final es, pues eso, corredores que están, pues eso, Peñagolosa les ha llegado al final, les da el virus de Peñagolosa, les ha contagiado y demás, y ahí los tenemos, y ¿no? Muchos repitiendo años. Canales ya lleva 2 ediciones ganador, y veremos este año, pero bueno, Gemma Arenas también se conoce el terreno como la palma de la mano. 3 veces, ¿no? Ha ganado Gemma la MIM. Sí, 3 veces, exactamente. O sea que bueno, y ahí va a estar. Pero yo siempre, cuando hablamos de estas cosas, siempre quiero tener esa mirada al corredor que se llama popular. Sí, señor. Popular cada vez ya es una cosa, porque siempre lo decimos, llevan unos entrenamientos y un cuidado que hace unos años ni los atletas olímpicos a lo mejor tienen esos planes de entrenamiento. Y estos son los que hacen grande la prueba, y que año tras año pues estamos ahí con, ya recordáis, con 4.000 solicitudes para correr, que al final evidentemente es imposible dar cabida a todos. Y bueno, y son, y digo, los que hacen pues eso, que posible que sigamos año tras año con esto y con el reto, como decía antes, de mantener el reto de llegar a Peñagolosa, que sobre todo para los de la provincia que nos escuchan entienden muy bien esto del reto que supone, el reto personal para ella, digo, desde el primero al último de los corredores. Fíjate que Juanvi la acabó 2 veces, yo la acabé una, nosotros de profesionales no tenemos nada, Juanvi, tú sin el arbitraje sí, pero lo que es la carrera no, así que lo hemos disfrutado, y como nosotros lo van a disfrutar muchos más. Tico Cervera, enhorabuena y a disfrutar del carrerón, ¿eh? Venga, muchas gracias, lo disfrutamos lo que se pueda. ¿Buscas un coche económico, fiable y con buenas posibilidades de financiación? En Ford Vedat Mediterráneo tenemos la solución. Nuevo Ford Puma, un SUV creado para conducir, diseño atlético, estilo interior centrado en el conductor y un compartimento Megabox para un almacenamiento adicional. Desde 151 € al mes, con 4 años de mantenimiento y garantía. En Ford Vedat Mediterráneo, Castellón, Avenida Baidusó 19.
Con Forbeda llegamos a las 4 de la tarde. Mañana Ser Deportivos desde Albocácer. Hasta luego, adiós. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.